Las reacciones orgánicas, y aquí vamos a ver la reacción de sustitución, adición y eliminación. Entonces, la de sustitución es donde un átomo o un grupo de átomos son sustituidos por otros, por otro o por otros. ¿Cómo lo voy a identificar? Pues obviamente cuando yo vea en un lugar que fue sustituido, que ese lugar que ocupaba un átomo ya no lo ocupa y lo ocupa otro, o ese lugar que ocupaba un radical, digamos un OH, había un OH en un lugar y ya no está, ¿no? Y ahí apareció otra cosa. Entonces son las de sustitución. Cuando yo veo en una posición donde había un átomo que ya no está y hay otro en lugar de ese, o un radical, o un grupo de átomos, o un compuesto que estaba ahí en un lugar y ya no está y apareció otro. Ese es el de sustitución. Las de adición son aquellas donde uno o más átomos o grupos de átomos se unen a un compuesto original. Adición. Hay más en un compuesto de lo que había originalmente. Se agregaron otras cosas, ¿no? Ahí tenemos el CH3 con CH y luego enlace doble con el CH2 más el bromo que tiene un enlace con bromo. Esta parte del bromo, de aquí los reactivos, este es un reactivo y este es otro. Y aquí los reactivos, este bromo se adiciona a lo que había acá. Entonces se enlazan aquí en estos carbonos. Este bromo se enlaza con este carbono y este con este. Y esa es la adición. Unas sustancias se adicionaron a las otras. Aquí abajo tenemos otra manera. Enlace triple. Acuérdense, bueno, vieron hace rato acuérdense que enlace sencillo es para los alcanos, enlace doble para los alquenos y enlace triple para los alquinos, que son los hidrocarburos. Alcanos, alquenos, alquinos. Y su nombre va a cambiar también según el enlace. Enlace, por ejemplo, el metano es porque es enlace sencillo, metano. Si es enlace doble, cambia a meteno. Si es enlace triple, a metino. Propano si es enlace sencillo, que sería un alcano. Propeno si es enlace doble y propino si es enlace triple. Esos son los de adición. Nos falta el de eliminación. Las reacciones por eliminación son reacciones que representan el proceso inverso de las reacciones por adición, donde uno o más átomos o grupos de átomos son eliminados de un compuesto original. Aquí tenemos en el documento este compuesto más el hidróxido de potasio. Aquí tenemos dos clorobutano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me indica el nombre, el 2? Que está en el segundo carbono, que el cloro, el que le da el nombre que es clorobutano, el cloro está en el segundo carbono, por eso es 2-clorobutano. El cloro está en el segundo carbono, 2-clorobutano, más hidróxido de potasio, y aquí con etanol lo que genera es CH3, aquí tenemos lo mismo. Aquí, ¿qué se nos separó? El cloro. Se eliminó de aquí y pasó acá con el potasio y el hidróxido se separó del potasio. Entonces hubo una eliminación, ¿no? De un compuesto se eliminó el cloro. Bueno, de hecho se eliminaron el cloro y el hidrógeno. El cloro pasó a formar cloruro de potasio con el potasio y el hidrógeno se unió al radical OH.
Reacciones de condensación. Se da cuando uno de los productos es una molécula de agua. Dice, las reacciones de condensación son aquellas donde dos o más elementos se combinan de tal manera que uno de los productos resultantes es una molécula de agua. Si uno de los productos resultantes es una molécula de agua, entonces tenemos una reacción de condensación. Esto acuérdense que son reacciones orgánicas. Sí, también. Hasta mañana. Entonces recuerden que estamos con reacciones orgánicas. Entonces, reacciones de condensación en reacciones orgánicas son aquellas cuando en los productos tenemos una molécula de agua. Aquí está mi molécula de agua. 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí? Igual, aquí tenemos nuestras moléculas de agua, ¿no? Aquí están 2 hidrógenos y un oxígeno. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Bueno. Vamos a continuar con esa parte donde está la hidrólisis. Siempre en una hidrólisis se va a hidratar. Ahí se ven los OHs, que son los grupos hidroxilos. Ajá. Entonces, esos OH son de grupo hidroxilo. Todas las hidrólisis van a llevar como reactivo el agua. Reacciones de polimerización por adición y condensación. Adición es igual que una suma o agregar algo. Polimerización es tener a partir de un monómero o de una parte muy pequeña varios unidos. Entonces, hace rato vimos los monómeros, por ejemplo, de las proteínas, que son los aminoácidos. Los monómeros dependiendo de cada uno de los compuestos que estemos, de qué compuesto estemos partiendo. Entonces, aquí en este es importante que, por ejemplo, la polimerización de algunos plásticos, como los que hacen en las fábricas de aquí, usan como materia prima alquenos. Estas dobles ligaduras son los que ayudan a adicionar. Entonces, de ahí surgen polímeros como el unicel, etcétera. Entonces, polimerización quiere decir que son varios. Ya terminamos. Entonces, la polimerización es precisamente eso, llegar a unir varias piezas pequeñas o monómeros, unidades básicas. Y por condensación son cuando los monómeros pierden ciertos elementos. Entonces, esa es precisamente la parte de condensación. Van a perder algunos elementos para unirse a otros. Entonces, aquí, ¿qué se está perdiendo? Se está perdiendo el hidrógeno, porque acuérdense que el carbono siempre se va a unir, va a tener 4 enlaces. Entonces, se tiene que perder un hidrógeno. Y ahí terminamos la parte de química. Entonces, repasen sus grupos funcionales y ya es lo más que les pueden preguntar en esa parte en el examen. La tabla que viene en la página, que era la 200, viene una tabla que está muy sintetizada. Ya les sale. Sí. Que el tablón de la talla 14 queda de 6 centímetros. ¿Cuánto cortaste? No sé si me río. Bueno, yo las voy a echar así como. Pues sí, se hace un que de 6 centímetros. Pregúntale cómo está. ¿Cuánto mide el puño que le mandaste de ancho? Entonces, bueno, ya quedó química, ya le dijeron polímeros, es de muchos, muchos meros. Hay unidos, ¿no? Monómeros que se unen para formar los polímeros. Entonces, quedó química,
Nos vamos a historia de cómico. ¿En qué página estábamos? ¿Ya habíamos visto esto? Vamos a estar con Venustiano, el más tranza, ¿no? Aquí estábamos, aquí ya habíamos pasado por el asesinato de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez, que les aplicaron la ley fuga, ¿no? Eso era lo que esos acontecimientos ocurrieron durante un periodo de 10 días que es conocido como la Decena Trágica. Entonces, Venustiano Carranza, después de esos acontecimientos, proclama el Plan de Guadalupe. Se tienen... casi siempre viene algún plan de la Revolución Mexicana, ¿eh? Los planes y quién los relató. O viene hasta en una sola pregunta vienen hasta 4 o 5 planes. Les ponen las columnas y ponen el plan de Guadalupe y qué era lo que decía el plan de Guadalupe. El plan de San Luis y qué era lo que decía. El plan de Ayala y qué era lo que decía. El plan de Tuxtepec, el plan de la Noria. Aunque el plan de Tuxtepec y el de la Noria son antes de la Revolución, los dos de Porfirio Díaz, el de la Noria para desconocer a Benito Juárez y el de Tuxtepec para desconocer a Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, el plan de Guadalupe, que es proclamado por Venustiano Carranza en 1913, desconoce a Victoriano Huerta como presidente. Victoriano Huerta es quien da el golpe de Estado a Francisco I. Madero y se proclama como presidente con el apoyo de los Estados Unidos. Pero Venustiano Carranza, mediante el plan de Guadalupe, lo desconoce como presidente y pide que se estableciera un régimen constitucional y que Carranza fungiera como primer jefe del ejército constitucionalista. Eso es lo que dice el plan de Guadalupe. O sea, las tropas que ahora se formaban, contaron con Francisco Villa al frente de la División del Norte. Zapata, sin integrarse plenamente al movimiento, lo apoyó desde el sur y los generales de Sonora, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, se unieron al plan de Carranza. Entonces, Venustiano Carranza logra unir a los jefes más importantes de la revolución para que lo apoyen en el desconocimiento de Victoriano Huerta. Con estas uniones temporales, se logró derrotar al ejército que dirigía Victoriano Huerta con relativa facilidad en junio de 1914. En junio de 1914, Victoriano Huerta es derrotado y un mes después Venustiano Carranza se convierte en primer jefe constitucionalista del ejército. Entonces, pero la lucha siguió. Se unieron para derrocar a Victoriano Huerta, pero la lucha entre los distintos grupos siguió. Principalmente, pues los dos personajes más conocidos de la revolución son Francisco Villa y Emiliano Zapata, ¿no? Francisco Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur. En octubre de 1914 se integró en la Ciudad de México una comisión tripartita que después se tuvo que realizar el 10 de octubre, la Convención de Aguascalientes. Entonces esa también viene del examen, la Convención de Aguascalientes, que es el momento de mayor fuerza del zapatismo y el villismo. En ese momento yo creo que si Villa o Zapata se hubieran querido proclamar presidente, lo hubieran podido hacer. Incluso Villa se sienta en la silla presidencial, pero ninguno de los dos asume, o sea, pretende ser presidente de México. En esa convención de Aguascalientes se propone un presidente interino
y que se ratifiquen las demandas de Villa y Zapata. Que ese presidente interino tenía que reconocer las demandas de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Carranza se niega a tomar este acuerdo y Villa y Zapata continúan con la batalla hasta que toman la Ciudad de México. Mientras Carranza huía a Veracruz. A Carranza lo apoyan los ejércitos de Obregón y vuelve a tomar la capital. En 1915 vuelve a tomar la capital. En 1917 se promulga la Constitución que hasta nuestros días nos rige, ya con un montón de parches y reformas, pero sigue siendo esa Constitución, la de 1917. Se instala el Congreso Constituyente. Cuando se habla de un Congreso Constituyente, ¿sabes? Es el Congreso que promulgó la Constitución. Entonces, Venustiano Carranza instala su gobierno en Querétaro y convoca a un Congreso Constituyente que, a pesar de las grandes diferencias entre los miembros, pudieron acordar y promulgar una Constitución. La Constitución de 1917 es promulgada el 5 de febrero. 5 de febrero de 1917. Puntos más importantes, esos son los artículos que vienen en el examen. Artículo 27 se refiere a la propiedad de la tierra y declara que las tierras y aguas del territorio mexicano y los recursos del subsuelo corresponden a la nación. Lo que se hizo por ejemplo, con la reforma energética, ya no fue que los productos del subsuelo seguían siendo, dejaran ser de la nación, eso no lo tocaron porque se iban a meter en una bronca. Dicen, bueno, cuando están en el subsuelo son de la nación, pero una vez que ya los sacamos del subsuelo, ya pueden ser propiedad privada. Eso fue lo que hizo la reforma energética. Que la están queriendo echar, bueno, más bien ya la echaron para atrás. El artículo 123 se refiere a la cuestión laboral donde se establecen jornadas máximas de trabajo. Artículo 123 del trabajo. 27, artículo 27 de la propiedad de la tierra. Artículo 123 relacionado con el trabajo. Jornada laboral de 8 horas, una jornada máxima. Salario mínimo que debería de alcanzar en sus inicios, así lo dice la Constitución, lo sigue diciendo. El salario del jefe de familia debe de alcanzar para mantener a una familia. Hoy en día sabemos que eso no ocurre. Y eso que ya lo aumentó López Obrador como a más del doble, ¿no? Cuando él llegó era de menos de 100 pesos, creo que ahorita está en 104, casi al doble, ¿no? Pero sigue sin alcanzar ese salario. Cuando él llegó era de 80 y tantos pesos, el salario mínimo diario. Eso alcanza para que viva una familia, no alcanza ni para los pasajes para ir a la escuela, ¿no? Que te comas una torta. Entonces era ridículo, la Constitución es violada por todas partes, ¿no? Aún con el aumento que hizo López Obrador, que es, no sé si quedó en 140, 150, ya lo aumentó 2 veces, sigue siendo insostenible, o sea, 140 pesos no alcanza para que viva una familia, ¿no? Todos los días. Si rentas no alcanza ni para la renta. El derecho, aquí es el derecho a huelga, no a huelga. Es el derecho a huelga. Protección a las mujeres y menores en el trabajo. De hecho, se prohíbe el trabajo infantil. El artículo 3, que es referente a la educación. 27, propiedad de la tierra. 123 del trabajo. El artículo 3 referente a la educación, donde se establece que la educación básica tiene que ser, es tarea del Estado y tiene que ser laica, gratuita y obligatoria. Luego, convoca, después de que se promulga la Constitución, Venustiano Carranza convoca elecciones y obviamente pues gana él, ¿no? Y los Estados Unidos lo amenazaban con una intervención con el pretexto de que sus intereses estaban en riesgo por la inestabilidad política.
Pretextos no le faltan nunca a Estados Unidos. Es más, ni necesita. Si fue capaz de matar a sus propios habitantes con las Torres Gemelas, ¿no? Eso, las Torres Gemelas es lo que se conoce como de bandera falsa. Es decir, dices que otro fue el que hizo para y además por Al Qaeda, ¿no? Al Qaeda también lo formaron los Estados Unidos. O sea, los terroristas son financiados por los Estados Unidos. Al Qaeda es un grupo terrorista financiado por los Estados Unidos, creado por los Estados Unidos, ¿no? Entrenados por la CIA. Y las Torres Gemelas no se caen por los aviones. ¿Tú crees que el país de las grandes seguridades que tiene grandes radares no detecta un avión, que además es un avión comercial, ni siquiera es un avión militar? Lo derriba en el aire, ¿no? Si eso hubiera sido cierto, lo derriba en el aire, que se mueran todos los pasajeros. Sí. Las Torres Gemelas son dinamitadas. O sea, la manera en que caen las Torres Gemelas es por acción de dinamita, ¿no? Se ve cómo se desploma. Cae así, desplomándose. Eso se hace. Y fue algo totalmente controlado. O sea, todo cayó solamente ahí. Eso únicamente se puede hacer con una demolición controlada con dinamita. Entonces, bueno, con Venustiano Carranza, en su periodo, es asesinado Emiliano Zapata en una emboscada el 26 de noviembre. Después, no, el 10 de abril. Y en noviembre es asesinado Felipe Ángeles, que era defensor del villismo. También finalmente Villa también es asesinado. En el siguiente cuadro se muestra de manera resumida las relaciones conflictivas entre las diferentes facciones. Villismo, discordia entre Villa y Carranza, acuerdo entre Obregón y Villa, rompimiento definitivo con el carrancismo. Villa propone a Obregón una convención revolucionaria en sitio neutral, que es la Convención de Aguascalientes. Y hay gobiernos convencionistas. Se da el Pacto de Xochimilco y hay una nueva etapa de lucha armada. El carrancismo, Carranza se convierte en presidente provisional, desconoce el acuerdo entre Villa y Obregón. Hay una convención carrancista en México. Carranza desconoce la convención de Aguascalientes y establece su gobierno en Veracruz y después lo traslada a Querétaro. Zapatismo rechaza el plan de Guadalupe. Llega a la convención de Aguascalientes también. Propone gobiernos convencionistas. Se adhiere al pacto de Xochimilco y después regresa a la lucha armada. Estableciendo, una vez que Carranza garantiza que va a haber estabilidad política con el asesinato de los grandes jefes revolucionarios y que cede algunas peticiones de los Estados Unidos, como por ejemplo, no afectar sus derechos en la industria petrolera, porque ya con la Constitución las industrias petroleras de Estados Unidos tuvieron que haber sido sacadas del país, porque la Constitución ya decía que lo que había en el subsuelo, la nación era dueña de ello, ¿no? Sin embargo, Carranza no los afecta, pacta no hacerlo, y entonces Estados Unidos retira sus tropas. 26 de abril de 1920, Álvaro Obregón y Pablo González se declararon en contra de Carranza con el plan de Agua Prieta, que desconocía al presidente. Y en 1920 es asesinado cuando pretende trasladarse a Veracruz. Resumen de la Revolución Mexicana. Antecedentes: huelga de Cananea y huelga de Río Blanco. Cananea minera, Río Blanco textilera. La de Cananea en 1906, Río Blanco 1907. 1910, Plan de San Luis, Francisco y Madero. Sufragio efectivo, no reelección. 20 de noviembre estalla la Revolución Mexicana. En mayo de 1911, en el Tratado de Ciudad Juárez,
Se desconoce a Porfirio Díaz es exiliado. 1911, 28 de noviembre, Zapata se revela con el Plan de Ayala. La tierra es de quien la trabaja, tierra y libertad. Francisco I. Madero, en 1912, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, que es su vicepresidente, son asesinados por Victoriano Huerta. 1913, Venustiano Carranza, con el Plan de Guadalupe, desconoce a Victoriano y Huerta con el apoyo de Obregón, Calles, Villa y Zapata. 1914, Huerta es derrotado. En el 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución que hasta hoy nos rige. 1 de mayo de 1917, Carranza se convierte en presidente. 1919, 10 de abril, Zapata es asesinado. 26 de abril, Álvaro Obregón desconoce a Venustiano Carranza con el Plan de Agua Prieta. 21 de mayo de 1920, Carranza es asesinado. 1920, Adolfo de la Huerta asume como presidente provisional. 1920, Álvaro Obregón gana las elecciones y se convierte en presidente de México. Reconstrucción nacional de 1920 a 1940, del caudillismo al presidencialismo. El caudillismo se refiere a que la persona de mayor poder era un jefe militar, y el presidencialismo que ya hay una persona que va transitando desde el militarismo hacia un jefe, hacia presidente civil, que es elegido mediante el voto, ya sin ser necesariamente un jefe militar. Obregón, para ser reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, firma el Tratado de Bucareli, en el cual se compromete durante 75 años a que no haya desarrollo científico y tecnológico en México. Acaba de terminar el tratado hace poquito. También en este periódico, la rectoría de José Vasconcelos, se creó la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública, realmente la idea original es una genialidad, lo que hizo Vasconcelos. Para la época, en el contexto, fue un gran trabajo. Lo malo es que casi 100 años después sigue siendo exactamente la misma Secretaría de Educación Pública, ¿no? Para ese tiempo fue algo muy bueno. Para hoy no ha evolucionado como debiera ser. Entonces, además, impulsa la cultura nacionalista con el apoyo de artistas y muralistas como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Cuando termina Obregón hay una pugna por el poder, y quien resulta presidente es Plutarco Elías Calles, de 1924 al 28. Con esto inicia un periodo conocido como el Maximato, que abarca 3 periodos presidenciales, el de Plutarco Elías Calles y 2 más, donde, aunque Plutarco Elías Calles no es presidente, él es quien realmente ejerce el gobierno. El Maximato. Ahí está. El Maximato es una época durante la cual Plutarco Elías Calles tuvo el control de gobierno oficial y extraoficialmente, durante el cual se imprimió el carácter y el plan que tenía sobre el país. Se fundó con Plutarco Elías Calles la Comisión Nacional Bancaria, la Agraria y la de Caminos, el Banco de México y el Banco de Crédito Agrícola. El plan de Plutarco Elías Calles se llamó Nueva Política Económica. Se establece una moneda estable con una hacienda sana y un presupuesto equilibrado. Devolución de bienes a manos privadas, creación del impuesto sobre la renta, el ISR. El impuesto sobre la renta es que de lo que ganas, un porcentaje se lo pagas al gobierno. Es para una mejor distribución de la riqueza, ¿no? Con Calles se da la Guerra Cristera. Calles tuvo una rivalidad muy fuerte con la iglesia y se da la Guerra Cristera, que es el levantamiento en armas de la Iglesia Católica, prácticamente en contra del gobierno mexicano, y obviamente es apoyado por muchos católicos, ¿no?
Álvaro Obregón y el embajador de Estados Unidos interceden para que se llegue a un acuerdo entre la Iglesia y Plutarco Elías Calles. Se modifican los artículos para que pueda haber reelecciones y aumentar el periodo de 4 a 6 años. Álvaro Obregón resulta electo, pero es morido. Resulta electo, pero es asesinado por un fanático católico, y con la muerte de Obregón, Obregón ya había tenido un periodo presidencial, no había reelección en México, desde la Constitución de 1917 no lo permitía y no lo permite ahorita, pero Obregón logró que se modificara la Constitución y que se permitiera la reelección y que pasara de 4 a 6 años. Y gana la presidencia, pero es asesinado, y quien toma la presidencia es Emilio Portes Gil, que prácticamente es puesto ahí por Plutarco Elías Calles. En 1929 se constituye lo que hoy es el PRI, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, con Plutarco Elías Calles como líder indiscutible, llamado el jefe máximo de la familia revolucionaria. Ya está a 7 años de cumplir 100 años el PRI. El PNR es lo que hoy es el PRI. En el transcurso de las campañas para seleccionar el candidato presidencial, Calles elige a Pascual Ortiz Rubio. En la presidencia de Portes Gil se concede la autonomía a la Universidad Nacional de México. Entonces, es en el 29 donde surge la UNAM y pasa de ser la Universidad Nacional de México a ser la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1930, Pascual Ortiz Rubio gana las elecciones, gana la presidencia y gobierna del 30 al 34, pero bajo el mando de Plutarco Elías Calles. Ortiz Rubio tiene diferencias con Plutarco Elías Calles y decide renunciar. Decide renunciar en el 32, siendo sustituido por Abelardo Rodríguez, que es puesto por Plutarco Elías Calles. En la segunda convención del Partido Nacional Revolucionario se elige a Lázaro Cárdenas como candidato a la presidencia. Es el primer presidente que tiene un periodo de 6 años, Lázaro Cárdenas, y es el que rompe con el maximato. De hecho, Lázaro Cárdenas es puesto por Plutarco Elías Calles, pensando que lo va a poder controlar como a los demás, y Lázaro Cárdenas lo enfrenta y lo exilia del país, lo manda al extranjero. Y es la primera vez que hay un plan, con él se crean el plan sexenal, y los planes sexenales se dan cada 6 años, que es un plan precisamente para que va a guiar las acciones del presidente durante esos 6 años. Inicia su presidencia en diciembre de 1934. Acciones sobresalientes del gobierno de Lázaro Cárdenas. Bueno, es el primero que empieza a hacer efectiva la Constitución y empieza a responder las demandas de la revolución. Reforma agraria, reparto de tierras. El mayor reparto de tierras en México lo hizo Lázaro Cárdenas, restituyendo tierras a los campesinos. Reformó parte del artículo 3 para declarar a la educación como una educación de carácter socialista. El siguiente presidente le quitó el carácter socialista, ¿no? Pero él le dio un carácter socialista a la educación, hizo reparto de tierras, hizo efectiva la reforma agraria. Ese es su único error, fundar el Instituto Politécnico Nacional. Sí. Y fue creado el Instituto Politécnico Nacional para crear así tal como su emblema, el burro, un burro de trabajo.
gente que no proteste, gente que se dedique a trabajar, que es lo que volvieron a intentar con las universidades tecnológicas, la UTN, todas las universidades tecnológicas están creadas para crear gente que no proteste, gente que no piense, gente que se dedica a trabajar y gente que prefiera decir, aunque él vea que es una cosa es blanca y le digan que es negro, que prefiera decir que es negro con tal de mantener su trabajo, ¿no? Aunque se dé cuenta de que es blanco. Entonces, así para eso fue creado el Politécnico Nacional. ¿Por qué? Porque tenía el plan, pues, de por lo menos tener un desarrollo técnico, ya si no lo podíamos tener tecnológico y científico, por lo menos técnico. Pero pues los de la UNAM pues, protestan mucho, ¿no? Al del Poli le dices cuánto es lo que le vas a pagar y al de la UNAM le tienes que preguntar cuánto quiere ganar. No se va mal. Incluso en las universidades te dicen, mira, aquí no son, en la UTN había veces que lo decían así directamente, ¿no? Aquí no somos libres pensadores, si quieres ser libre pensador, vete a la UNAM, ¿no? No, pues no estoy en la UNAM porque no pude, no porque no quiera, ¿no? Y no pude no porque no por mi culpa, sino porque el sistema me hace no poder. Recibió apoyo a los republicanos exiliados de España por el golpe de Estado que había dado Franco en ese país. Ese recibió y apoyó a los republicanos exiliados de España, pues realmente recibió a los que tenían dinero con que llegar, por eso los españoles que llegan a España se hacen dueños de grandes negocios, porque se les dieron facilidades y además traían dinero, tenían con qué pagar que se les recibiera. No fue también como, ay, qué buena gente, ¿no? Se opuso contra el nazismo y los sistemas totalitarios en el ámbito mundial. Pues no le quedaba de otra, ¿no? Teníamos aquí arriba a los Estados Unidos, ¿no? Pero incluso estuvimos a punto de entrar a la Segunda Guerra Mundial de aliado de Alemania, ¿no? Nos ofrecieron armamento los alemanes para combatir a Estados Unidos y si ganaba la guerra Alemania nos devolvían el territorio que nos quitó Estados Unidos. Esa fue la propuesta que se le hizo a México. ¿Por qué no aceptamos? Porque es Estados Unidos. Era demasiado el riesgo. Nos iba a atacar a nosotros. Bueno, es que realmente lo vemos desde una visión romántica. ¿Qué nos convendría? ¿Estar como estamos o estar ya de plano anexionado con los Estados Unidos y ser parte de la primera potencia mundial? No sé. O sea, ¿qué no? Ser parte de la... Entonces, o sea,